Y las cifras de la Policía Nacional como también del Ministerio Público nos revelan esta ola de inseguridad que en cierta manera es una deuda pendiente, ya se va, del gobierno de Mario Abdo Benítez. Judith, ¿cuáles son los números con los que tendrá que enfrentar a partir de mañana Santiago Peña? Bueno, Carlos, y según la percepción de la gente y también basándonos en las estadísticas de la Policía Nacional y el Ministerio Público, una de las principales deudas del gobierno de Mario Abdo Benítez está en el ámbito de la seguridad, porque hablamos de una inseguridad creciente en este periodo que se refleja en las calles. Los hechos de asaltos callejeros, muchas veces hablamos de robos agravados que implicaron el uso de armas, personas heridas, en fin. También, de acuerdo a las cifras, Carlos, a cada 6 minutos una persona es víctima de asaltos callejeros como estos que están observando ustedes en los videos. Y por otra parte, también en el ámbito de la seguridad, estamos hablando de un gobierno marcado por los secuestros también, porque recordemos que algunos se dieron dentro del periodo del gobierno de Mario Abdo, mientras que arrastrando otros secuestros ya de décadas, tampoco pudiendo hacer con que retornen estas personas secuestradas. En instante vamos a hablar de eso. Y por otra parte también acerca de las falencias que se resaltan en estas estadísticas, lo que respecta a las cárceles hacinadas. Hablamos de personas que están procesadas. Casi la mitad de los reclusos son personas procesadas y todavía sin condenas. Hablamos también de un sistema que presenta una deficiencia en cuanto a la reinserción. No tiene un sistema que, aparte de no permitir la reinserción, también implica esto que ya mencionábamos, ¿verdad? El hacinamiento, las situaciones precarias, en fin, que también se acentuó mucho en este gobierno. Y por último, el déficit presupuestario, porque actualmente, Carlos, el 80% del presupuesto para seguridad va destinado para el pago de salarios. Y esto es preocupante porque lo restante nada más es lo que se destina para las inversiones. En ese sentido se enfrentó todo el gobierno lo que respecta a la seguridad, ¿verdad? Convengamos que también la falta de condenas tiene que ver con un déficit y una cuenta pendiente de la justicia, pero una vez ya bajo la tutela del Ejecutivo, poco o nada se ha hecho para que esa gente realmente pretenda reinsertarse el día de mañana en una sociedad cada vez más violenta. Así es, y vamos a hablar ahora de cifras, porque trajimos acá algunos que otros datos, pero que fueron recabados por el Departamento de Relaciones Públicas de la Policía Nacional. Y hay que destacar lo siguiente: estamos hablando de datos parciales hasta el mes de junio de este año. Todavía hay que hacer un relevamiento completo, ¿verdad? Año 2019, hablamos exclusivamente de hechos de homicidio doloso. Y presten mucha atención porque en el año 2019, cuando se cumplía un año de la gestión de Mario Abdo, se registraban 556 casos de homicidio doloso a nivel nacional. Recordemos que el índice de criminalidad poblacional se hace el hecho punible, la cantidad, en este caso serían los 556 por cada 100.000 habitantes. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que en el año 2019, haciendo el cálculo, estamos hablando de 7,8 homicidios dolosos que se dieron en ese año, haciendo el cálculo por 100.000 habitantes, para que tengan una idea, ¿verdad? Pero van a ver ustedes la tendencia que fue la del aumento de los hechos de homicidio doloso. Vamos al siguiente año, fíjense. Año 2020, ya estamos hablando de 486 casos, y haciendo también este cálculo vemos que el índice es de 6,6 hechos de homicidio doloso por cada 100.000. Cada 100.000 habitantes en este caso. Vamos al año 2021, a continuación seguimos con los datos de homicidio doloso, ahí está. 525 casos. Estamos hablando todavía en plena pandemia. En plena pandemia, sí, señor. Sí. Acá vemos otra vez como que un aumento. Si hacemos así como un diseño, es como que de repente pareciera ser que descendió un poco, pero la curva volvió a ascender. Recordar que el 2020 fue el año en el que se sintió más el peso de la pandemia, de la reclusión, del confinamiento, y por ende uno sospechaba que los índices de violencia extrema iban a mermar. Así es, ahí vemos 7,3 hechos de homicidio doloso por cada 100.000 habitantes, volvió a aumentar, y precisamente por ese dato que mencionabas vos, que fue un factor determinante también, la pandemia, que terminó incrementando en este caso los hechos de inseguridad. Vamos a la otra placa del siguiente año, a ver. Año 2022. Fíjense, 472 casos de homicidio doloso. Recordemos que esto también se clasifican en los tipos de crímenes. A ver, 6,3 es el índice. 6,3 homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes. Volvió a aumentar. Y precisamente por ese dato que mencionabas vos, que fue un factor determinante también, la pandemia, que terminó incrementando en este caso los hechos de inseguridad. Vamos a la otra placa del siguiente año, a ver. Año 2022. Fíjense, 472 casos de homicidio doloso. Recordemos que esto también se clasifica en los tipos de crímenes. A ver,
Fluctuando. Sí, fluctuando. De 6 a Vemos 7. Sí, la curva prácticamente iba en ese sentido, ¿verdad? Aumentaba, después de repente se da un pequeño cambio, pero volvía a aumentar y habría que hacer un poco un análisis a qué atiende eso, pero tiene mucho que ver posiblemente esto que mencionábamos, el encierro, ¿verdad? Que terminó generando después una explosión de hechos de inseguridad que se acentuó principalmente en las calles y después hablamos otra vez también de los hechos de feminicidios, entre otros. Sí. Pero vamos a seguir con los datos, con los números. Reitero, estos son datos parciales que nos proveyeron desde el Departamento de Relaciones Públicas, la Policía Primer Nacional. semestre. Ahí está, año 2023 y aclaramos hasta el mes de junio, porque esto posiblemente ya se duplicó según la tendencia que tuvimos con los otros años. Ahí estamos viendo 200 casos de homicidio doloso hasta el mes de junio y por supuesto vamos a tener en este caso un índice un poco menor atendiendo justamente a que es solo hasta junio, los primeros 6 meses de este Exactamente. año. Sí. Estos son, Judith, datos oficiales. Oficiales proveídos Ajá. por el Departamento de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, pero hablamos de datos lastimosamente parciales hasta ahora lo que nos pudieron dar, ¿verdad? Porque tengo entendido que se podría estar ya confeccionando otro más completo atendiendo a esto principalmente, ¿verdad? El último dato. Ahora, vamos a clasificar los hechos de homicidio doloso porque recordemos, Carlos, que están los hechos de crímenes por encargo, ¿verdad? Sí. Acá estamos viendo los crímenes por encargo que se dieron desde el 2019 hasta el 2023. Ahí está. Fluctuante también, porque en el 2019, en el primer año de gestión, hablamos de 110 casos de sicariato, así lo conocemos comúnmente. 2020, 77 casos, allí una pequeña disminución, Pandemia. pero fíjense Pandemia, el 2021. sí. Y de Volvió a repente explotar. remontó. Y coincide con el porcentaje de promedios cada 100.000 también. Sí. 19, después la baja del 20, reitero, la pandemia tuvo su incidencia Sí. hasta que el 2021 de nuevo explotó. Sí, así mismo es como se veía en el otro gráfico también. 2022, 71 casos y atendiendo justamente a este dato un poco limitado que tenemos en el 2023, se nota la considerable disminución, pero que a estas alturas ya haya cambiado un poco también. Y esto se clasifica otra vez homicidios por encargo, pero exclusivamente en el departamento de Amambay, porque recordemos que la mayoría de estos casos se concentraron y lastimosamente se siguen concentrando hasta la actualidad. Estamos viendo homicidios por encargo Amambay. Empezamos por año otra vez, 2019, 83 casos, Carlos, al inicio de la gestión, primer año, ¿verdad? Se cumplió y ya tenía 83 casos de sicariatos. 2020, 53 casos, plena pandemia. 2021, 62. Mira cómo repuntó otra vez. Sí. Tenemos esa tendencia alcista. en ese año de los hechos de homicidio doloso. 2022, 30 casos y 2023, que sería hasta junio, tenemos 7 casos. Creo que también en los últimos 5 años el tema del sicariato Sí. anteriormente se concentraba en un 99% del departamento de Amambay hasta que desde un tiempo a esta parte se fue diversificando y se hasta peligrosamente normalizando que casos de sicariato se den en eventos públicos o en las calles de Asunción, cosa que antes no ocurría. Exacto, porque varios casos tuvimos en estos últimos años que se dieron en lugares públicos, en eventos multitudinarios, y hablamos de crímenes por encargo que están también dentro de estas estadísticas, ¿verdad? Bueno, y pasamos a otras informaciones, a más datos. Feminicidios, por supuesto. No podemos dejar de hablar porque si hacemos así un análisis rápido, tenemos esa percepción de que se dieron muchos casos en estos últimos años. Se fueron en aumento y principalmente también después de la pandemia. Fíjense, 2019, 11 casos. Cerró con esa cifra. Bastante poco en lo que respecta a la cifra. Ahora, 2020, vemos 25 casos. 2021, 24. Ahora, 2022, repuntó. Post-pandemia. 39 casos de feminicidios. Y ahora en el 2023, hasta el mes de junio, se dieron 28 casos, igual imagínate. preocupante. Sí, totalmente. Porque fíjate, el 2020 teníamos 25 ya. Ya superó En lo que en respecta todo al un año, sí, en total del año. Pero en el 2023, hasta junio, ya tuvimos 28 casos, para que tengan una idea de cómo estamos en ese sentido también. Bueno, seguimos con más datos. A ver, vienen los hechos de robo. Esto sí. Preocupante, ¿verdad? Porque acá sí podemos hablar acerca de cifras alarmantes, no solamente en Asunción y Central, sino que a nivel nacional ya, porque anteriormente hablar de hechos de asaltos callejeros en el interior del país parecía ser un poco difícil, ¿verdad? Hoy día es algo común ya también que se replica en distintos puntos. Ahí vemos que tenemos datos bastante limitados también, porque tenemos solamente un margen del 2022 al 2023. No tenemos los años anteriores porque esto es lo único que nos proveyeron desde el Departamento de Relaciones Públicas y la Policía Nacional, si bien insistimos un poco en la información porque me imagino que van a tener trazado desde
de lo que Claro. respecta al 2019, ¿verdad? Pero lastimosamente a esto es lo que accedimos, pero ya tenemos un importante parámetro. Fíjense, los hechos de robo, porque esto también se clasifican, ¿verdad? Pero los robos en sí, 2022, 483 casos, 2023, 208 casos, ¿eh? Robo agravado, que implican el uso de armas, ya La sea violencia arma por de medio. fuego o arma blanca. Sí. Esos son los robos Cuando agravados, se estamos usa hablando. habitualmente la violencia para despojar Sí. de alguien algo. Sí, y el parámetro es el uso de armas Sí. para el efecto, ¿verdad? Y acá estamos viendo 2.554 casos en el 2022 y en el 2023 1.456 casos. Los Bajó hechos de 1000 más. hurto, sí. Los hechos de hurto, estos son aquellos que los delincuentes ingresan a locales comerciales y se alzan con las cosas sin la presencia de las personas afectadas en ese caso. Estamos hablando del 2022, 1.910 casos y en el 2023, 1.328 casos. Importante, perdón la interrupción, para que la gente entienda, porque hay una diferencia Sí. entre 2022 y 2023. Ojo, 2023, primer semestre, solamente 6 meses. Exacto. Falta todavía el resto del año. Exacto. Por eso simplemente para destacar, porque dicen, no, realmente bajó mucho. Bajó, No es que bajó. así es. Todavía los datos son inconclusos. Al menos en esta parte, Sí. tengamos en cuenta ese dato que mencionaba. Hasta junio nomás es Sí, esto. por eso. 1.328 ya tenemos a mitad de este año nada más. Ahora, con respecto a los hechos de hurto agravado, en este caso hablamos de delincuentes que ingresan a los locales y ejercen violencia para poder ingresar, forzan los accesos, en fin, ¿verdad? Se implementa la violencia, pero sin la presencia de las personas afectadas. 2.825 casos en el 2022 de hurto agravado. Y acá, en el 2023, hasta junio, esa aclaración importante, 1.580 casos. Aumentó también, importante, sí. Bueno, ahora otro dato importante que respecta, por supuesto, a las privaciones de libertad. Los hechos de secuestro que se dieron en el periodo de Mario Abdo Benítez. Por supuesto, hablamos del ex vicepresidente de la República, Oscar Denis, este plagio que se dio el 9 de septiembre del año 2020. De quien hasta ahora no tenemos todavía noticias, Se van a cumplir lastimosamente. 3 años. Así es, Mario Abdo y su gobierno no pudieron traerlo de regreso, así que va a pasar a otro gobierno la tarea de poder resolver esto, ¿verdad? Ahora vamos a otra placa de secuestro también que se dio durante el gobierno de Mario Abdo, Jorge Ríos. Este joven que fue asesinado, recordemos, supuestamente por miembros de la ACA en zona de Expuenteciño, el 28 de junio del año 2021, también dentro de su periodo. Recordemos otro caso, también sonado, que estuvimos allí siempre con el equipo del SNT, Peter Reimer, este menonita electricista, que se dio un poco después también del secuestro de Jorgito Ríos, que fue asesinado. Esto fue el 6 de diciembre del 2021. Sin embargo, en este caso hablamos del regreso, él fue llevado por integrantes del EPP supuestamente, Y supuestamente según se las pagó. informaciones. Y supuestamente se pagó, si bien esa información no se quiso confirmar de manera oficial. Pero, por supuesto, el gobierno de Mario Abdo siguió arrastrando otros secuestros que otros gobiernos no pudieron resolver. Hablamos de secuestros de décadas, señores. Edelio Morínigo, suboficial de policía, secuestrado un 5 de julio del año 2014. Tampoco el gobierno de Mario Abdo pudo siquiera dar respuestas a la familia de lo que pudo haber pasado con este suboficial. Y por supuesto no podemos olvidarnos tampoco del ganadero Félix Urbieta, secuestrado un 12 de octubre del año 2016. Estos últimos son los secuestros más largos que ya han pasado de gobierno en gobierno sin respuesta para las familias. Bueno, son cifras con las que tendrá que enfrentar a partir de mañana Santiago Peña, que en parte de su campaña se basó con la seguridad y tratar de devolver nuevamente a la ciudadanía eso que ha perdido en cuanto a la tranquilidad de andar por las calles, de ir a trabajar temprano. Y usaba precisamente a los motochorros como una bandera, la lucha contra estos delincuentes motorizados. Exactamente. Y por otra parte, al inicio de este bloque hablamos acerca de la percepción que tiene la gente sobre la seguridad en la gestión de Mario Abdo. Esto es lo que decía al respecto. Negativo. Un total, porque no tenemos seguridad en nada y seguimos así hasta que terminó su gobierno, desde que empezó hasta que terminó, o sea, no cambiaron los ministros, no cambió la inseguridad. Y faltó mucho. Falta mucho. Sí, hay mucho que mejorar. ¿Qué, por ejemplo, señora? Y en este momento, por ejemplo, no hay más luego seguridad. ¿Se Sí. siente eso cuando uno sale a las Sí. calles? Sí,
Más todavía, la tardecita, la noche. Yo tengo mis 82 años pirulo y nunca he visto esta clase de inseguridad, lamentablemente, que tenemos aquí en nuestra querida tierra paraguaya. Lamento mucho, y es así. No hay seguridad ni seriedad tampoco. Yo creo que como muchos otros ámbitos no se cumplió con la expectativa de la gente y la necesidad de la gente, ¿verdad? ¿No cree que se resintió más el tema de inseguridad en lo que respecta a esto? Totalmente. Pueden conjugarse un montón de cosas, pero que dispararon esa inseguridad, pero igual la capacidad de reacción del gobierno no fue la que la ciudadanía espera o necesita. Y la verdad, para mí que está peor, porque después de la pandemia, especialmente, estuvo un tiempo en la pandemia tranquilo y después se volvió absolutamente peor. Ya nada no puedo hacer porque todo es peligro, salir a la calle prácticamente. O sea, hay esa sensación de inseguridad. Se siente mucho luego. Ya, impresionante. ¿Vos sos estudiante o ya te tocó ser víctima o no sé si...? Sí, no este año, hace muchos años ya, pero sí. Y la verdad que deja mucho que desear. Estamos viviendo intranquilos. Creo que hasta hoy día se siente y esperemos que cambie. Poco o nada. ¿Se resintió más en las calles el tema de inseguridad en este periodo? Mucho más. Desde tu perspectiva, eso es... Sí, mi perspectiva es así. ¿Qué vos crees, señora, que se tiene que apuntar más? Y sí, se tiene que cuidar, hay más que protección para los ciudadanos. Yo creo que muy poco se hizo en materia de seguridad. Ahora todavía no terminó, pero la calle es totalmente insegura. ¿Se falló en ese sentido, desde tu perspectiva? Desde mi perspectiva, sí. Totalmente fuera de serie, totalmente descabellado. Es muy alarmante. Yo considero que el señor Mario Abdo Benítez es una persona genial, pero su gabinete no lo ayudó, quizás eso fue lo que pasó. Entonces eso pasa cuando la persona no está preparada para un cierto cargo. Entonces, pero vamos a bendecirle a Marito por este gobierno que deja y que Dios bendiga al nuevo gobierno de Santiago Peña, que las